puede que sea muy angustiante o estresante buscar información y lo cual pues puede implicar sí, si es que no sabemos dónde y cómo buscar. Entonces, hace poco ya hemos visto cómo podemos buscar, como por ejemplo utilizar los códigos booleanos, las fórmulas booleanas, una de las herramientas en realidad que utilizamos en JP Consultoría para todos nuestros asesorados. Bien, el día de hoy vamos a aprender sobre las herramientas para la redacción de artículos científicos. Para esto hay que tener en cuenta de que debemos elegir la mejor fuente o fuentes bibliográficas antes de redactar nuestro artículo científico. Hay que considerar si vamos a tener en cuenta a otros artículos o libros también. Entonces hay que saber sobre el tipo de información requerida, el que vamos a necesitar para nuestro artículo científico. Asimismo, la facilidad en el acceso a estas fuentes de información. Obviamente deben ser abiertas. También mantener el tema de la calidad y validez de la información que vamos a recabar y obviamente tienen que estar pues actualizadas, generalmente de los últimos años. Deben ser de los últimos años. Luego hay que considerar los pasos para la búsqueda de la literatura, es decir, de la información que nosotros vamos a requerir para redactar nuestro artículo científico. ¿Cómo vendría a ser primero el planear la estrategia? Es decir, identificar los componentes temáticos elementales de nuestra investigación. Pueden ser las variables, las dimensiones de esas variables o de tales constructos, la búsqueda de las palabras claves y también sus sinónimos probablemente. También decidir el espectro de la búsqueda, es decir, el tiempo, por ejemplo, con cuánto de antigüedad necesito que sea la búsqueda de la bibliografía para yo comenzar a redactar el artículo. Eso hay que tener en cuenta. Y como segundo paso, realizar la búsqueda, seleccionar la base de datos apropiada, aplicar también los filtros de ser necesario para focalizar y o especificar también nuestra búsqueda, guardar los resultados, obviamente, y utilizar diversos gestores de referencias bibliográficas para poder automatizar y hacer de manera más práctica las citas y referencias que pues vamos a necesitar para redactar nuestro artículo científico. Estos puntos que acabo de mencionar, los puntos esenciales de la planeación estratégica y la realización de la búsqueda, lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ahora de acuerdo a la planeación de la estrategia, vamos a comenzar primero con el punto de la búsqueda de las palabras claves y sus sinónimos. Para ello vamos a apoyarnos de los tesauros, los cuales van a proporcionarnos una lista de palabras clave en general, que lo utiliza todo el medio científico, que pueden pues ser utilizados para describir o indexar el contenido del artículo científico. Estos tesauros se utilizan para estandarizar la terminología utilizada en un campo de estudio específico, ya sea el área de salud, ingeniería, empresarial, etc. Lo que va a facilitar la búsqueda y recuperación de artículos científicos relevantes. En resumen, estos tesauros van a guardar diferentes términos de cualquier ámbito de la ciencia, los cuales son reconocidos a nivel científico durante muchas publicaciones científicas. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar de que, digamos, como acá en Perú le llamamos a la variable clima organizacional, pensamos que tal vez la comunidad científica o investigadores en Argentina o en Estados Unidos o en Europa también lo llaman como clima organizacional, obviamente de acuerdo a la traducción, ¿no? Sin embargo, no es así. Los términos, tal vez allá en Europa o en Estados Unidos o en otro país, pues lo interpretan o lo llaman de otra manera. Entonces, estos tesauros aguardan los términos generales, ¿no? En donde pues se utilizan tanto acá en Perú como en el extranjero. Es así que acá pues vamos a ver diferentes ejemplos de tesauros, como acá tenemos el de la Biblioteca Nacional de Salud de la OMS, que guarda diferentes términos de acuerdo al, rubro de salud, la Biblioteca de la UNESCO, la Biblioteca del Patrimonio Cultural en España, la Biblioteca de Política, Economía y Derecho, así también pues hay para todas las áreas, ¿no? Área de arquitectura, de ingeniería, la Biblioteca de Ciencias Sociales, entre muchos otros tesauros. Y aquí de manera práctica te voy a mostrar dos ejemplos de tesauros. Y vamos a tomar aquí también el ejemplo de la búsqueda del término clima laboral o la variable clima laboral. Vamos a ver si lo encontramos en estos tesauros. Aquí vemos este primer tesauro, vemos cómo es su portal. Aquí podemos nosotros buscar de manera rápida los términos que nos interesan, las palabras clave.
Y aquí tenemos también otro tesauro que es de la UNESCO. Aquí vemos su portal y aquí podemos pues buscar, tomemos como ejemplo la variable clima laboral. Acá nos dice sin resultados. Bueno, vamos a darle clic en buscar y no se halla, ¿no? No se halla. Sin embargo, podemos nosotros colocarle ambiente laboral, por ejemplo, a ver si lo encontramos. Y acá vemos que sí es un concepto válido para, bueno, el tesauro de la UNESCO. Entonces aquí vemos que sí es comprendido clima laboral y o ambiente laboral, es comprendido en esta biblioteca de la UNESCO, ¿no? Y acá vemos términos relacionados. Es decir, las personas que estén interesadas en esta variable o en, bueno, variables relacionadas, van a encontrarlo así, ¿no? O sea, ¿qué nos conviene, por ejemplo, a mí, digamos, que voy a realizar un artículo científico o voy a publicar un artículo científico sobre clima laboral? ¿Me convendría a mí publicarlo con palabras claves clima laboral? Pues tal vez no, ¿no? Para quizá ampliar a la búsqueda de mi futuro artículo publicado hacia otros investigadores, es decir, para que otros investigadores puedan encontrar de manera más fácil y rápida mi artículo científico, yo le puedo colocar acá mejor como palabra clave ambiente de trabajo. Y así pues ellos van a poder encontrarlo, ¿no? De manera más rápido. Asimismo, pues también puedo utilizar estos diferentes términos que acá se observan que están relacionados a pues la variable ambiente de trabajo. Ahora vamos a aprender un segundo punto que vendría a ser la aplicación de filtros o límites para poder focalizar, especificar aún más nuestra búsqueda. Entonces, ¿cómo buscar? Aquí te presento la búsqueda booleana, la cual nos va a permitir focalizar aún más nuestra búsqueda. Por ejemplo, utilizando los operadores lógicos, como aquí vemos, que vendría a ser el AND, el OR o el NOT. Asimismo, frases, si por ejemplo queremos buscar específicamente, digamos, en Google, que es un buscador pues muy utilizado, vamos a especificar, digamos, queremos encontrar, por ejemplo, no sé, libros, textos o artículos científicos que contengan, por ejemplo, la frase, digamos, tratamiento del cólico del lactante. Queremos encontrar textos que tengan esta frase. Entonces, nosotros en el buscador podemos tipear, redactar esta frase entre comillas. Asimismo, si queremos encontrar palabras similares o sinónimos de acuerdo a un término que a nosotros nos llama la atención o a una variable, pues nosotros le agregamos el asterisco. Por ejemplo, como acá vemos que dice Bacter, ¿no? Asterisco. Entonces Google, tomando como ejemplo este buscador, va a encontrar las diferentes palabras así, ¿no? Como bacteria, bacteriano, bacteriológico, etc. Asimismo, si queremos especificar algún punto, algún texto en sí, vamos a utilizar los paréntesis. Por ejemplo, como acá nos dice, fiebre and, es decir, que se quiere encontrar textos que contengan la palabra fiebre y, bueno, traduciendo acá la palabra and, junto con, entre paréntesis, ibuprofeno o paracetamol. Entonces, lo que aquí se quiere es que se encuentre tanto fiebre o y especificando, ¿no? Ibuprofeno o paracetamol, más no fiebre y ibuprofeno o paracetamol, ¿no? Entonces va especificando ahí de acuerdo a lo que es el paréntesis. Y aquí lo vamos a ver en un ejemplo práctico. En el buscador de Google he colocado la palabra autoestima o motivación. Recordar que los términos booleanos hay que colocarlo en mayúscula. Y por ejemplo, acá le estoy dando la indicación al buscador de Google que me muestre diferentes textos donde aparezca la palabra autoestima o motivación. Y aquí es donde me va mostrando diferentes PDFs, libros o artículos científicos. Y en otro caso, si le quiero dar la especificación a Google de que me busque tanto la palabra autoestima y motivación en un texto, pero con énfasis en que pues quiero que surja también la palabra clima familiar o adolescentes. Entonces ahí le estoy dando la especificación a Google. Sería diferente si, por ejemplo, yo le quito los paréntesis. Google lo podría interpretar como que pues me va a encontrar diferentes textos con la palabra tanto autoestima, motivación, clima familiar o adolescentes, ¿no? Este puede que no me lo incluya, pero solo este. Cuando, sin embargo, pues yo quiero que me incluya también este, ¿no? O este también lo podría omitir, ¿no? Pero Google acá no lo va a comprender. Entonces,
con los paréntesis yo le puedo especificar, ¿no? Que tanto me puede encontrar este como este, ¿no? Uno de los dos, pero que estos dos sí los deseo. Entonces los códigos booleanos en realidad han sido realizados en base a una fórmula matemática para pues mejorar en sí la búsqueda de diferentes textos que obviamente pues nos van a hacer la vida más fácil para encontrar lo que realmente queremos, la información que realmente necesitamos. Y ahora vamos a seguir con el tercer punto, que vendría a ser la selección de las bases de datos apropiadas, eso sí, para encontrar la información que necesitamos. Entonces hay que responder a la pregunta ¿dónde buscar? Acá te voy a presentar tres opciones que vienen a ser primero, sitios integradores, como vendría a ser el Cochrane Library, y guías de práctica clínica, que luego vamos a ver los ejemplos. También diversas bases de datos que albergan artículos científicos, diversos textos de alta relevancia científica, como vendrían a ser Scopus y Web of Science. Y por supuesto, bueno, Internet, ¿no? Donde podemos encontrar a Google o Google Scholar, como hace un momento acabamos de utilizar. Pero antes de continuar, vamos a hacer un stop aquí para comentarte de que JP Consultoría cuenta con el servicio de asesoría y redacción de tesis, asimismo como también de artículos científicos. Así que si necesitas apoyo en algún apartado de estos trabajos o en todo, puedes contar con nosotros. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente. Entonces, ahora yo te voy a decir aquí, puede que sea muy angustiante o estresante buscar información, y lo cual pues puede implicar sí, si es que no sabemos dónde y cómo buscar. Entonces, hace poco ya hemos visto cómo podemos buscar, como por ejemplo utilizar los códigos booleanos, las fórmulas booleanas. Y también tener en cuenta de que hay diferentes fuentes de información donde podemos encontrar la información que sí necesitamos. Y recuerda también que es muy importante para artículos científicos, es decir, cuando en sí vamos a publicar artículos científicos, de que vamos a necesitar ser muy estrictos en cuanto a la información que vamos a colocar, ya que antes de publicar nuestro artículo científico va a pasar por diferentes filtros de calidad científica. Entonces hay que tomar en cuenta, por supuesto, fuentes de información muy relevantes e importantes. Como aquí vemos la primera, que vendría a ser Cochrane Library. Aquí vamos a ver el enlace. La biblioteca de Cochrane viene a ser un sitio integrador de diferentes publicaciones científicas. En realidad, esta biblioteca tiene mucho realce, mucha relevancia, mucho respeto a nivel científico en cuanto al área de la salud. Más que todo, aquí nosotros podemos buscar de acuerdo al título, al resumen, al autor, a la palabra clave, al DOI, si es que tenemos de acuerdo a algunos temas pues de nuestro interés. Por ejemplo, artículos científicos. Acá podemos buscar, también podemos utilizar los códigos booleanos aquí. Y pues bueno, aquí vamos conociendo cómo es el portal. Lo que destaca de Cochrane es que tiene diferentes publicaciones en cuanto a tratamientos en sí y estudios de acuerdo al rubro de la salud, al rubro médico. Y aquí pues vamos a tener a Cielo Perú. Aquí vamos a tomar como ejemplo a este portal de aquí, que alberga diferentes artículos, revistas, informes, como podemos ver aquí. Simplemente le damos clic al logo y vamos a poder acceder a su buscador. Asimismo, aquí también podemos utilizar los códigos booleanos. Acá vemos las diferentes revistas también de los diferentes países, y ahí pues podemos aprovechar para encontrar diversos artículos, estudios que se han realizado tanto a nivel pues nacional o internacional. Acá, por ejemplo, vamos a buscar la palabra autoestima o la variable autoestima. Aquí vamos a encontrar los diferentes artículos que nos muestra. Recordar que Cielo es una fuente de confianza, también muy respetada en el ámbito científico. Tiene calidad científica, por lo que pues podemos confiar, obviamente, en este portal. Ahora, aquí veamos de que nos muestran 86 páginas de acuerdo a pues nuestra palabra de interés. Acá vemos que hay 1285 resultados de acuerdo a esta palabra.
Pero aquí a la izquierda vemos que podemos hacer filtros, ¿verdad? Podemos seleccionar aquí los diferentes países que nos interesa, digamos artículos donde han sido publicados en estos países. Podemos seleccionar, digamos, a solo Perú. Digamos, por ejemplo, conocemos o nos interesa una revista en particular, por ejemplo, la revista de psicología Saude y demás, de acuerdo al idioma. Acá vemos que hay tanto portugués, francés. Podemos especificar también cuál es el idioma que nosotros queremos, el año de publicación. Tal vez requerimos de que sean de años recientes, de hace 5 años, de hace 7 años o 2 años. Entonces vamos especificando y aquí vemos también la cantidad, ¿no?, de los artículos que, pues, bueno, son de esos años. Entonces ahí vamos marcando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y acá incluso nos puede aparecer este cuadro de diálogo donde, pues, nos especifica que podemos nosotros aplicar como códigos booleanos. Ok, aquí vemos demás filtros. Entonces le damos clic allí a filtrar y acá nos van a aparecer los diferentes, pues, artículos, estudios de nuestro interés. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Vemos también que acá nos aparecen los autores. Ok, también podemos compartir ese artículo científico y acá lo vamos a ver. Aquí están los autores, están sus códigos de ORCID como investigadores, está el resumen, lo cual es muy importante en realidad, el tema del resumen, porque pues con ello podemos nosotros, digamos, leer el resumen en sí o todo el abstract y vemos si es de nuestro interés, ¿no? Si nos va a servir para nuestro artículo científico. Ok, ahora acá nosotros también tenemos la opción de descargarlo. Le podemos dar clic acá en español. Nos va a aparecer, casi siempre nos va a aparecer para descargar aquí en PDF. Nosotros simplemente le damos clic y se descarga a nuestra PC o a nuestro dispositivo. Ahora también, si digamos queremos citar, ¿no?, que en el formato del portal de Cielo, lo cual es muy beneficioso porque nos permite también citar, se podría decir automáticamente. Acá ya nos da la cita, ¿no? Simplemente nosotros le damos clic allí y encontramos diferentes, ¿no? Diferentes incluso estilos de referencias. Acá vemos estilo Vancouver, estilo APA, estilo ISO, etc. Entonces, si nos interesa el estilo APA, nada más le damos clic en copiar y pues lo copiamos, ¿no?, nuestro documento de trabajo. Y así es muy práctico, pues, poder encontrar diferentes artículos de nuestro interés en Cielo Perú. Ahora, por último, vamos a también, pues, tener en cuenta a Google Scholar o Google Académico, donde como recomendación va a ser bueno considerar artículos que vengan de la fuente de Science Direct, que pertenece a Elsevier, el cual es una editorial muy reconocida a nivel mundial en realidad sobre publicaciones científicas. Entonces aquí vamos a tomar como ejemplo a la variable funcionalidad familiar, digamos en adolescentes. Vamos a darle clic en buscar y ahí nos van a aparecer diferentes artículos al respecto. Ahora, acá podemos, pues como ya anteriormente hemos hecho el ejemplo de búsqueda booleana aquí con Google Académico, podemos hacerlo tanto así como también acceder a esta opción de la izquierda, donde ya Google Académico o Google Scholar nos da diferentes opciones para poder filtrar la búsqueda. Si, por ejemplo, queremos de algún intervalo en específico, información desde el 2019 o por fecha, o buscar solo, digamos, páginas en español, pues vamos ahí aplicando las especificaciones para nuestra búsqueda y que nos sea, pues, más práctico para nosotros encontrar la información que requerimos. Y como mencionaba anteriormente, va a ser recomendable que podamos acceder a los documentos que estén en Science Direct o en Cielo también. Acá, por ejemplo, vemos a Cielo. Acá también. Entonces, en Google en realidad vamos a encontrar información de todo tipo, incluso en Google Académico, aunque obviamente en Google Académico pues encontramos en sí todo lo que es referente a lo que es educativo o informático, ¿no?, que el Google en general. Por eso es que se recomienda si van a realizar búsquedas en Google, que sea en Google Académico o Google Scholar.
Pero, como mencionaba anteriormente, vamos a encontrar información de diferentes fuentes, ¿no? Tanto de pues, repositorios de tesis, repositorios de instituciones, de universidades. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos encontrar específicamente artículos científicos que han sido publicados en revistas científicas de reconocimiento, pues es mejor que accedamos a los portales, como mencionaba, de Cielo y también de Science Direct. Ahora, por último, para terminar de realizar nuestra búsqueda, aquí te presento otras herramientas más que vendrían a ser diferentes software que automatizan en sí citas, referencias, lo cual pues nos va a ahorrar muchísimo el tiempo. Hay que recordar, por supuesto, de que todo nuestro documento, todo nuestro artículo científico debe estar citado por temas de respeto a los autores, en realidad, bueno, ya respeto o a criterio ético profesional hacia los autores, a las fuentes que nosotros estamos tomando de otras investigaciones, ¿no? Y también evitarnos lo que es el tema de pues plagio, ¿no? Recordar también de que nuestro artículo científico va a ser revisado antes de ser publicado por diferentes filtros, por diferentes expertos en la materia, en especial también, bueno, en sí por los editores de la revista. Entonces, hay que ser bien cuidadosos al nosotros redactar nuestro artículo científico. Entonces aquí tenemos a diferentes gestores de referencias, podemos llamarle así, que podemos utilizar, sí, en el mismo Word, Microsoft Word, donde también nos da la opción de poder nosotros redactar, por ejemplo, colocar el autor, el año, la revista, el nombre del artículo, el nombre del libro, el nombre del texto del estudio, el enlace o el DOI. Y ya Word pues luego te realiza la referencia, ¿no? Te la automatiza. Así también como está el muy conocido referenciador de Zotero o de Mendeley. Y acá te voy a mostrar a Mendeley. Vamos a ver el escritorio de Mendeley. Acá ya hay diferentes documentos que yo he subido. Mendeley ayuda muchísimo a poder automatizar las citas y referencias. Es una de las herramientas en realidad que utilizamos en JP Consultoría para todos nuestros asesorados de acuerdo a si su universidad, su institución lo requiere así. Hay algunas universidades, por ejemplo, que exigen incluso a sus estudiantes hacer el uso de Mendeley o de Zotero. Entonces, son estas dos herramientas las que generalmente más hemos manejado en JP Consultoría. Hay que tener en cuenta de que si bien la tecnología ha avanzado durante los años para poder apoyar, ayudar al ser humano, evidentemente tenemos que tener en cuenta, usar también nuestro juicio crítico de que al ser una herramienta, sí, tecnológica, nos va a ayudar, va a ser genial, pero también, pues, como toda herramienta en realidad tecnológica, no va a ser perfecta, ¿no? Al 100%. Entonces, siempre hay que verificar, hay que hacer algunas modificaciones si es que está automatizándolo de manera adecuada o no. Siempre hay que revisar, hay que verificar si nuestra cita, nuestra referencia, que nuestra herramienta nos ha ayudado es la correcta. Aquí rápidamente vamos a ver con un ejemplo de Word. Digamos que ya tenemos abierto nuestro documento de Word, nuestro documento de trabajo, y acá tenemos diferentes textos. Por ejemplo, a mí me falta aquí citar este primer párrafo. Me voy hacia aquí a referencias, voy hacia aquí a insertar cita, bien, porque aquí ya está conectado el plugin de Word con el Mendeley que yo instalé en mi PC. Y digamos, voy a buscar al autor, por ejemplo, Carrillo, Marcela Carrillo Pineda. Entonces a Pineda 2011 le voy a dar OK y acá me va a aparecer automáticamente. Va a cargar ahí unos segundos y va a aparecer aquí como un enlace que está automatizado. Ok, entonces acá vemos la primera cita y acá, por ejemplo, vemos que está faltando un punto, ¿no? Por el tema de redacción, entonces siempre hay que darnos cuenta de eso. Entonces aquí queremos insertar la siguiente cita, digamos que fue, por ejemplo, Alexis Rebolledo. Le doy clic ahí, le pongo en OK y aquí me coloca la cita. Y ahora, algunos dirán, ¿y dónde están las referencias que me automatiza Mendeley? Entonces me voy aquí
a insertar bibliografía y aquí ya me coloqué. Incluso ya está, bueno, yo previamente lo he colocado aquí para que lo coloque en APA7. Entonces acá ya está colocado en el formato de APA7. Simplemente acá yo le pues, colocaría referencias de acuerdo, bueno, al formato que me van a pedir, tanto, claro, en la redacción de mi artículo científico, de acuerdo al formato, eso sí. Y acá vemos las diferentes referencias. Y rápidamente, yo creo que acá en unos cuantos segundos podemos simplemente citar y referenciar nuestro artículo científico. Es así entonces que terminamos de aprender sobre las herramientas para la redacción de artículos científicos. Aprovecha muchísimo esta información porque realmente es de mucho valor. Si tienes alguna consulta, alguna duda, alguna acotación, algo que desees agregar, puedes comentar aquí abajo en este video y nosotros vamos a estar muy atentos para atender a tus consultas y dudas. Estoy segura que esta información te ha servido muchísimo.